¿Qué tal? Nuevamente sean bienvenidos. El día de hoy veremos el tema integral indefinida, de los temas de cálculo integral. Comenzamos. Recordando un poco lo del video anterior, la constante de integración integral indefinida, habíamos comentado que si teníamos f de x es igual a x a la cuarta, su diferencial es 4x cúbica diferencial de x. Si tenemos la función f de x es igual a x a la cuarta menos 3, su diferencial es 4x cúbica diferencial de x. Si tenemos la función f de x es igual a x cuarta más 3 cuartos, su diferencial es 4x cúbica diferencial de x. Por lo tanto, observábamos que la integral de 4x cúbica diferencial de x, es decir, la integral de la función diferenciada, era igual a la antiderivada. Para la primera función, su antiderivada es x a la cuarta. Para la segunda función, su antiderivada es x a la cuarta menos 3. Para la tercera función, su antiderivada es x elevado a la cuarta más 3 cuartos. Entonces tenemos una integral única con tres posibles respuestas. La primera la podemos observar como x elevado a la cuarta más 0, puesto que el 0 no aporta nada. Entonces podemos observar que en las respuestas tenemos x elevado a la cuarta más un valor, que es el 0, el menos 3 y 3 cuartos, donde ese valor es una constante. Finalmente teníamos entonces que la integral de 4x cúbica diferencial de x es igual a x a la cuarta más una constante de integración, donde ya habíamos comentado que la constante de integración la anexábamos porque en el proceso de diferenciación ahí es donde se eliminaba lo que son las constantes, puesto que la derivada de menos 3 y de 3 cuartos vale 0 su derivada, por eso se pierde en el proceso de derivación. Entonces tenemos que la diferencial de una función va a ser igual a la antiderivada más la constante de integración. De manera general teníamos que la integral de la función diferenciada era igual a la antiderivada más la constante de integración, donde la constante de integración era desconocida e indefinida, es decir, podía tomar cualquier valor. Por lo tanto, teníamos entonces que la antiderivada más la constante de integración se le llamaba la integral indefinida de la función diferenciada. Y bueno, teníamos también lo que eran nuestras integrales inmediatas y veíamos que a diferencia del cálculo diferencial, que proporciona una regla general para obtener la derivada y la diferencial de la función, mediante las fórmulas inmediatas de integración, el cálculo integral no nos daba la regla general que puede aplicarse en el proceso de integración. Sin embargo, para facilitar el proceso de integración, se forman tablas de integrales conocidas, que se llaman integrales inmediatas. Alguna de las integrales inmediatas era la integral del diferencial de u más el diferencial de v más el diferencial de w era igual a la integral del diferencial de u más la integral del diferencial de v más la integral del diferencial de w. La integral de a diferencial de v es igual a más la integral del diferencial de v, donde a es una constante. La integral del diferencial de x es igual a x más la constante de integración. La integral de v a la n diferencial v es igual a v a la n más 1 entre n más 1 más la constante.
la integral del diferencial de v entre v es igual al logaritmo natural del valor absoluto de v más la constante de integración. Veamos algunos ejemplos. Encontrar la integral de x séptima diferencial de x. Bueno, pues vamos a resolver esa integral para poder determinar cuál es la antiderivada de la función más la constante de integración. En esa integral pues tenemos x elevado a la 7, por lo tanto dentro de las reglas de integración tenemos la integral de v a la n diferencial v, donde v viene siendo una función elevada a una potencia por el diferencial de la función. Ahorita esa integral la vamos a denotar de la siguiente forma. La vamos a tener como la integral de x a la n diferencial de x. La v la vamos a reemplazar ahorita por una x y el diferencial de v por el diferencial de x. Y esto va a ser igual a x a la n más 1 entre n más 1 más la constante de integración. Entonces la integral de x a la 7 diferencial de x pues se parece a la integral de x a la n diferencial de x, a esa integral inmediata. Entonces, basándonos en la integral inmediata, la solución sería x a la 7 más 1 entre 7 más 1, es decir, a la potencia más 1 entre la potencia más 1, más la constante de integración. Haciendo la suma de la potencia y del denominador, tenemos x elevado a la 8 entre 8 más la constante de integración. Normalmente en nuestros resultados vamos a dejar separado lo que es la fracción de la variable. Entonces tenemos 1/8 de x a la octava más la constante de integración. Esa va a ser nuestra solución. Veamos un segundo ejemplo. La integral de la raíz cuadrada de x diferencial de x. Bueno, dentro de las integrales inmediatas no tenemos lo que es la integral de un radical, pero nosotros sabemos que los radicales se convierten en exponentes fraccionarios por la ley del exponente fraccionario. A elevado a la n entre m es igual a elevado a la n sacando su raíz m, y viceversa. Una raíz se convierte en un exponente fraccionario. Entonces, aplicando la ley del exponente fraccionario, tendríamos la integral de x a la 1/2 diferencial de x. Ahora, la integral de x elevado a la 1/2 diferencial de x es la misma que tenemos en la anterior, en la integral anterior, de x elevado a la 7, porque es x elevado a una potencia por el diferencial de x. Entonces volvemos a ocupar nuevamente la integral inmediata de x elevado a una potencia por el diferencial de x, que esto es igual a x a la potencia más 1 entre n más 1 más la constante de integración. Por lo tanto tenemos x a la 1/2 más 1 entre 1/2 más 1 más la constante de integración. Haciendo las cuentas tendríamos que 1/2 más un entero, pero un entero son 2 medios, quedaría x a la 3 medios dividido entre el mismo valor, que es 3 medios más la constante de integración. Muy bien, aquí tenemos un entero. El entero es x a la 3 medios dividido entre una fracción. Al entero lo convertimos en fracción colocándole imaginariamente la unidad abajo de x. Entonces, aplicando la ley de los extremos, quedaría 2 por x a la 3 medios y 3 por 1. Entonces tenemos 2 por x a la 3 medios es 2x a la 3 medios y 3 por 1 es a 3, más la constante de integración. Separando la fracción de nuestra variable, tenemos 2/3 de x a la 3 medios, pero x a la 3 medios sabemos que el exponente fraccionario es un radical, entonces tenemos x elevado a la tercera sacando la raíz cuadrada más la constante de integración. Y esa sería la solución
de la integral que teníamos. Muy bien, vamos a resolver la integral de 3x diferencial de x. Bueno, pues ahí tenemos 3 por x, donde 3 es una constante. Y teníamos una integral inmediata que decía que la integral de una constante por el diferencial de una función es igual a la constante por el diferencial de la función. Entonces la constante 3 sale de la integral. Entonces tenemos que 3 por la integral de x diferencial de x. Eso es lo que nos pide la integral. Bueno, esta integral inmediata se le conoce como el integral de linealidad, donde la constante puede salir de la integral, pero también puede ingresar a la integral si es que lo vemos a la inversa. Más adelante ocuparemos la integral de manera invertida. Tendremos la constante afuera y la tenemos que ingresar adentro de la integral, pero ocuparemos la misma integral, nos basaremos en la misma integral inmediata. Bueno, por el momento tenemos la integral, el 3 o la constante adentro de la integral, entonces ahorita vamos a sacar hacia afuera la constante, que es el 3, por la integral de x diferencial de x. Y bueno, la integral de x diferencial de x nada más nos vamos a centrar a partir de la integral, vamos a centrar nuestra atención, y la integral de x diferencial de x es la misma que venimos trabajando anteriormente en el ejemplo 1 y el ejemplo 2. ¿Por qué x tiene por potencia 1? No está escrito, pero su potencia es la unidad. Entonces es x elevado a una potencia por el diferencial de x. Por lo tanto, seguimos ocupando la integral inmediata de x a la n diferencial de x y su solución es x a la potencia más 1 entre la potencia más 1 más la constante de integración. Solucionando entonces tendríamos 3 que multiplica la solución de la integral, que es x a la 1 más 1 entre 1 más 1. Realizando las operaciones de la potencia y del denominador tenemos 3 por x a la 2 elevado a la 2 entre 2. Separando la fracción tendríamos 3 medios de x al cuadrado más la constante de integración. Y esa sería nuestra solución. Bueno, veamos otro ejemplo. La integral del diferencial de x entre x elevado a la tercera. Bueno, pues tenemos ahí que es la integral de una división. Sin embargo, x elevado a la tercera, nosotros sabemos que la podemos subir hacia arriba por el exponente negativo. Por la ley del exponente negativo tenemos que esto es igual a su inverso multiplicativo, es decir, a 1 entre a elevado a la n, donde a la n cambia de signo de manera positiva. Entonces, si abajo tenemos x a la tercera en positivo, pues lo podemos subir con exponente negativo, quedando de la siguiente forma. La integral de x a la menos 3, ya con el exponente negativo, por el diferencial de x. Muy bien. Entonces x a la menos 3 es lo mismo que la integral inmediata de x a una potencia por el diferencial de x. Y su solución es x a la potencia más 1 entre la potencia más 1 más la constante de integración. Operando tendríamos x a la menos 3 más 1 entre menos 3 más 1 más la constante de integración. Nótese que cuando se soluciona, se encuentra la solución de la integral, el signo de integración desaparece. Bueno, continuamos entonces. X a la menos 3 más 1 queda x a la menos 2 entre el mismo valor que es menos 2 más la constante de integración. Aplicando el proceso del exponente negativo, de la ley del exponente negativo, de manera inverso, tendríamos que x a la menos 2 tendría que pasar abajo de la fracción con un exponente positivo, quedando de la siguiente forma. Menos 1, puesto que no queda solo en la parte de arriba, no puede quedar solo,
tenemos la unidad, entonces tenemos menos 1 entre 2 por x al cuadrado de manera positiva. Bueno, como teníamos el negativo en el 2, normalmente en una fracción el negativo se coloca o en medio de la fracción o en el numerador, es decir, en la parte superior. Casi nunca se escribe en el denominador. Entonces nosotros lo vamos a dejar en medio de la fracción, puesto que toda la fracción es negativa. Con que uno de los dos términos de la fracción sea negativo, toda la fracción se considera negativa. Entonces tenemos menos 1 entre 2 por x al cuadrado más la constante de integración. Y esa sería nuestra solución de la integral. Bueno, vamos a solucionar un segundo caso. La integral de 6x cuadrada menos 8 diferencial de x. Bueno, ahí tenemos ya dos elementos dentro del paréntesis, por lo tanto vamos a ocupar la integral inmediata del diferencial de u más el diferencial de b más el diferencial de w, que esto es igual a la integral de diferencial de u más la integral del diferencial de v más la integral del diferencial de w. Esta integral inmediata nos habla de la integral de la suma de funciones, de varias funciones. Y esto es igual a la suma de las integrales individuales de cada uno de los términos. Aplicando esto tendríamos entonces que es la integral de 6x cuadrada diferencial de x, que es el primer término, menos la integral de 8 diferencial de x, que es el segundo término. Ahora, en el primer término, de manera independiente, vamos a integrar cada una de ellas. En el primer término tenemos la integral de 6x cuadrada diferencial de x, donde 6 es una constante. Nuevamente, recordando que la integral de la constante por el diferencial de v es igual a la constante por la integral del diferencial de v. Es decir, la constante sale fuera de la integral. Entonces, sacando fuera de la integral el 6, pero también si observamos el segundo término, tenemos la integral de 8 diferencial de x, donde 8 también es una constante, entonces sacamos fuera de la integral ambos valores, ambas constantes, quedando de la siguiente forma. 6 por la integral de x cuadrada diferencial de x, menos 8 por la integral del diferencial de x. Ahora nos centramos en las puras integrales. La primera sería la integral de x cuadrada diferencial de x y la segunda sería la integral del diferencial de x. En la primera, en la integral de x cuadrada diferencial de x, es x a una potencia diferencial de x. Por lo tanto, podemos ocupar la regla de la integral inmediata de x a la n diferencial de x, donde su solución va a ser x a la potencia más 1 entre la potencia más 1 más la constante de integración. Y en el segundo caso, tenemos la integral inmediata del diferencial de x, y esto es igual a x más la constante de integración. Esa sería su solución. Como ambas manejan una constante de integración sumando una constante de integración, solamente lo vamos a colocar una sola vez, quedando de la siguiente forma. 6 por la solución de la integral de x al cuadrado diferencial de x, que sería 6 por x a la 2 más 1 entre 2 más 1, menos 8 que multiplica la integral del diferencial de x, donde su solución es 8 por x, más la constante de integración, donde ya hacemos mención que no solamente la vamos a colocar una vez, más la constante de integración. Esto sería igual a 6 por x elevado a la tercera entre 3 menos 8 por x más la constante de integración. Si separamos la fracción quedarían 6 tercios, pero 6 tercios equivale a 2 enteros exactos. Por lo tanto nos queda 2x cúbica menos 8x más la constante de integración, donde esa ya es la solución de nuestra integral. Veamos otro ejemplo.
La integral de 15x cuarta diferencial de x. Nuevamente tenemos 15, donde 15 es una constante, la sacamos fuera de la integral, quedando 15 por la integral de x cuarta diferencial de x. Si nos centramos en la integral de x cuarta diferencial de x, observamos que es x a una potencia. Por lo tanto, nuestra regla inmediata es la de la integral de x a la n diferencial de x y su solución es x a la potencia más 1 entre la potencia más 1, quedando de la siguiente forma. 15 que multiplica a x elevado a la 4 más 1 entre 4 más 1, más la constante de integración. Esto es igual a 15 por x elevado a la quinta entre 5, más la constante de integración. Ahora, si separamos la fracción 15 entre 5, que son 15 quintos, nos da como respuesta 3x quinta más la constante de integración. Esa sería entonces nuestra solución a la integral. Veamos un ejemplo nuevamente. La integral del diferencial de x entre 2 veces la raíz cuadrada de x. Bueno, tenemos una fracción, pero en el denominador de la fracción tenemos lo que es un radical. Y sabemos que los radicales debemos de eliminarlos, eliminándolos con el exponente fraccionario, con la ley del exponente fraccionario, quedando de la siguiente forma. La integral de 1 entre 2 veces x elevado a la 1 medio por el diferencial de x. Aquí ya separamos el diferencial de x, ya lo dejamos a un lado. Y bueno, centrémonos en x a la 1 medio. X a la 1 medio sabemos que si lo subimos hacia arriba, puesto que es un exponente positivo, recordemos la ley del exponente negativo, cuando está en el denominador en forma positiva, sube como un exponente negativo. Entonces tenemos la integral de 1 medio, que sería la fracción, por x, ya en la parte superior, por x a la menos 1 medio, ya cambia el signo del exponente, por el diferencial de x. Casi siempre el diferencial de x debemos de dejarlo hasta el final. Primero colocamos la función y hasta el final dejamos el diferencial de x. Bueno, nuevamente 1 medio es una constante. Hay que sacarlo afuera de la integral, quedando 1 medio por la integral de x a la menos 1 medio diferencial de x. Y x a la menos 1 medio, tenemos entonces que esta es una integral de x a una potencia diferencial de x, y la solución es x elevado a la potencia más 1 entre la potencia más 1 más la constante de integración. Por lo tanto, quedaría 1 medio que multiplica a x a la menos 1 medio más 1 entre menos 1 medio más 1 más la constante de integración. Nuevamente reafirmo que como ya estamos dando solución a nuestra integral, nuestra integral desaparece. Bueno, haciendo las cuentas tendríamos 1 medio por x a la menos 1 medio más 1, pero un entero tiene 2 mitades. Si a 2 mitades le quitamos 1 medio, nos queda 1 medio positivo. Entonces tenemos x a la 1 medio dividido entre lo mismo, entre 1 medio más la constante de integración. Y bueno, en el paréntesis tenemos un entero que es x a la 1 medio dividido entre una fracción. Recordemos que para hacer esa operación, en nuestra mente colocamos la unidad abajo del entero. Bueno, aquí lo vamos a marcar. Tenemos 1 medio que multiplica a x elevado a la 1 medio entre 1 entre 1 medio. Y bueno, extremo por extremo y medio con medio quedaría 2 por x a la 1 medio, que quedaría 2x a la 1 medio, y 1 por 1, que sería 1. Entonces tendríamos 1 medio por 2x a la 1 medio entre 1 más la constante de integración. Si multiplicamos, tendríamos nuestra multiplicación, recordemos que es directa, la multiplicación de fracciones, tendríamos entonces 1 por 2x a la 1 medio,
quedaría 2x a la 1 medio, y 2 por 1 quedarían 2. Entonces podemos observar que el 2 dividido entre 2 se cancela porque nos da la unidad, quedando nada más x a la 1 medio más la constante de integración. Pero x a la 1 medio, pues sabemos que x a la 1 medio es un exponente fraccionario y se convierte en radical. Por lo tanto, tenemos que esto es la raíz cuadrada de x más la constante de integración. Y esta sería la solución de nuestra integral. Veamos un ejemplo nuevamente. La integral de x a la 5 tercios diferencial de x. Bueno, pues tenemos que x a la 5 tercios es x a la n. Nuevamente ocupamos la integral de x a la n diferencial de x, donde sabemos que la solución es x a la potencia más 1 entre la potencia más 1 más la constante de integración. Como le vamos a dar solución, desaparece el símbolo de integral, quedando x a la 5 tercios más 1 entre 5 tercios más 1 más la constante de integración. En un entero, si lo pasamos a tercios, tenemos que un entero equivale a 3 tercios. 5 tercios más 3 tercios son 8 tercios. Por lo tanto, tenemos x a la 8 tercios dividido entre lo mismo, que es 8 tercios, más la constante de integración. Y bueno, recordamos que a x, que es el entero, le colocamos la unidad para hacerlo fracción, que normalmente eso lo debemos de hacer ya mentalmente. Entonces tenemos que x a la 8 tercios entre 1 dividido entre 8 tercios más la constante de integración sería extremo por extremo, que sería 3 por x a la 8 tercios, quedando 3x elevado a la 8 tercios. Y 8 por 1 pues sería 8. Entonces tendríamos 3x a la 8 tercios entre 8 más la constante de integración. Separando la fracción tendríamos 3 octavos. Y convirtiendo x elevado a la 8 tercios en un radical, tendremos entonces por x elevado a la 8, sacando la raíz cúbica más la constante de integración. Esta sería entonces nuestra solución. Y bueno, estos serían nuestros ejemplos de lo que vienen siendo nuestra